eskerrik asko antolatzailei. Bueno, a ver, el tema de hoy es un tema, bueno, especialmente urgente para los que lo ven así, pues especialmente grave, ¿no? Y sí hemos querido en el enfoque de estas charlas, pues transmitir que no es un tema de una que me pertenezca a una forma de pensar u otra, ¿no? Por eso hemos dicho en el propio cartel, habéis visto perspectiva matrilineal, perspectiva socialdemócrata, intentando clarificar que esto desde distintas perspectivas pues deberíamos ser capaces de asumir lo que está pasando y de posicionarnos frente a lo que está pasando, ¿no? Bien, bueno, yo soy presidente de ECAI Center, ECAI Group, que es una consultoría y un think tank a la vez. Somos analistas, no somos agentes políticos, entonces analizamos lo que podemos analizar y opinamos sobre lo que hemos analizado. Intentamos siempre transmitir sobre lo que no hemos analizado, no sabemos que no lo sabemos, y si tenemos dudas, que tenemos dudas. Entonces, este es un poco nuestro planteamiento de partida, ¿no? Las charlas que estamos dando últimamente pues, hacen referencia, por un lado, a temas geopolíticos, como la de hoy, a temas económicos o a temas de cultura y valores. Ahí hemos entrado en los últimos años también, ¿no? Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en el tema geopolítico y con esta perspectiva que tenéis en pantalla, ¿no? Nos llevan a la guerra, ¿qué hacemos? Y que es la que habéis visto en el anuncio de la charla, ¿no? Bien, como punto de partida, vamos allá. En principio estamos hablando de una situación en el mundo especialmente complicada o especialmente importante, si queréis, desde un punto de vista histórico, ¿no? Y además desde tres puntos de vista. Primero, desde un punto de vista geopolítico, hemos vivido durante décadas en lo que se ha llamado un mundo unipolar, es decir, un mundo en el que con una hegemonía clara en Estados Unidos, si queréis, o algunos dicen, bueno, en las grandes corporaciones que controlan Estados Unidos. Pero bueno, un mundo unipolar, y en los últimos años se está hablando cada vez más de que el mundo va encaminándose hacia un mundo multipolar, en el que además de Estados Unidos pues haya otros polos de referencia en el mundo. Esa es la primera gran incógnita, la primera encrucijada en la que se encuentra el mundo, la geopolítica, ¿no? Luego tenemos también en el ámbito de la socioeconomía, pues hay cada vez un consenso mayor en que el modelo económico en el que vivimos desde hace 30 o 40 años, que es el neoliberalismo, está agotado, ¿no? Antes lo decían los críticos, ahora lo dicen también las propias multinacionales, etcétera, ¿no? Otra cosa es qué se propone para sustituirlo. Pero bueno, está claro que va a hacer falta de una forma u otra un nuevo modelo. Y luego en el tema de la cultura o valores, hemos vivido en un mundo muy especial en los últimos 30 años, con unos cambios muy importantísimos en cultura y valores, sobre todo en Occidente, lo que se ha llamado el posmocapitalismo, y quizás, lo pongo con interrogantes también, estamos probablemente en una situación de tránsito hacia un modelo nuevo en el ámbito de cultura y valores, que algunos dicen más tradicionalista, otros dicen un modelo distinto, bueno, pero hoy no vamos a entrar en eso, ¿eh? Hoy vamos a hablar del tema geopolítico y en concreto de lo que está pasando fundamentalmente en Europa sobre este tema, ¿no? Bueno, ¿cuál es el punto de partida para entender en qué situación estamos? Bueno, pues en que en los últimos, vamos a decir, 20 años fundamentalmente, esas élites corporativas, esas grandes corporaciones que de hecho controlan Europa y Estados Unidos, se han sentido cada vez más amenazadas. Y entender esto es fundamental para entender lo que está pasando, el por qué está pasando y hacia dónde nos puede llevar, ¿no? Bueno, esto parte, si queréis, del fin de la Guerra Fría, alrededor del año 90 se suele decir. Bien, ¿qué pasa en ese contexto? Bueno, cae la Unión Soviética por un lado, China no cae, pero entra en un proceso de reforma radical y con acuerdos estratégicos fundamentales con las grandes multinacionales, con las grandes multinacionales occidentales. Como consecuencia de todo ello, esas grandes corporaciones ya tienen la sensación de que controlan el mundo y no tienen oposición. Y además lo dicen repetidamente, ¿no? Hay un control total, además, de Occidente. Controlan el mundo desde un punto de vista geopolítico y Occidente empiezan a controlarlo más que nunca, ¿eh? De hecho, las distintas opciones políticas cada vez se van estrechando más, se convierten al final en meros matices, nadie se atreve a cuestionar ni la cultura y valores del posmocapitalismo, ni el modelo geopolítico atlantista, vamos a decir, ni de hecho el neoliberalismo. Al final sigue hablando de izquierda, derecha, centro, pero cada vez menos se atreve nadie a cuestionar realmente lo que hay en vigor, ¿no? Bien, decimos, esto es un poco ofensivo para algunas personas, pero bueno, pensamos que es así. De hecho, aunque las palabras se mantengan,
desaparecen la izquierda, la derecha y el centro y se transforman en matices dentro de los intereses de las grandes corporaciones. El neoliberalismo en el ámbito económico, el atlantismo en el ámbito geopolítico y el posmodernismo, posmocapitalismo, si queréis, en el ámbito de cultura y valores. Bueno, en este contexto, en el año 92, se escribió un libro que fue muy conocido y tuvo una gran difusión, que se le llamó El fin de la historia, que de alguna forma retrata lo que en aquel momento pensaban las élites occidentales. Escribió Fukuyama, ¿no? Venía a decir que al final, bueno, hasta ahora hemos vivido la oposición entre distintas ideologías, eso se ha terminado porque ahora nuestra ideología, la ideología de las grandes corporaciones occidentales, el neoliberalismo, etcétera, esto es dueña del mundo, no tiene oposición. Luego decía, bueno, exagerando evidentemente, que la historia en ese sentido se ha acabado, ¿no? Y luego tenemos el año 92 también la doctrina Wolfowitz. Eso es una doctrina ya geopolítica, ¿no? Es una doctrina que se puso en marcha en Estados Unidos, diciendo, bueno, pues eso, ya la Unión Soviética ha desaparecido, China está controlada, bueno, que tenemos que cambiar nuestra forma de actuar en el ámbito geopolítico. Tenemos que ser conscientes de que somos dueños del mundo, tenemos que actuar, como se ha dicho, como policías del mundo, no esperar a ser provocados para, por no haber sido provocados, no dejamos de tener derecho de intervenir precautoriamente en unos u otros países. Intervenir puede querer decir invadir países, etc. Y eso sí, se dice, este es este libro que os he comentado antes, El fin de la historia, de Fukuyama, y este es Wolfowitz, el autor de esa doctrina del año 92, ¿no? Bien, Estados Unidos es la única superpotencia. Nuestro principal objetivo geopolítico es asegurar ese estatus, asegurar cara al futuro ese estatus de Estados Unidos como única superpotencia en el mundo, ¿no? Vamos a actuar unilateralmente, sin necesidad de consensuar con nadie nuestras estrategias. Este derecho a la intervención preventiva, es decir, invadir un país en previsión de que pueda convertirse en un país peligroso antes de que nos haga nada, si es necesario, ¿no? Pero bueno, reconocen también que no todo está atado cara al futuro y dicen, en concreto plantean, ojo, ese control que tenemos sobre Rusia, en concreto, igual no es tan seguro cara al futuro. Porque dicen, bueno, es un país muy grande, en este momento controlamos el gobierno, en buena parte la economía, las personas que controlan las grandes corporaciones rusas son amigos nuestros o los hemos puesto nosotros, pero esto puede cambiar. Dicen, controlamos la economía a través de los oligarcas, controlamos el gobierno a través de Boris Yeltsin, que era el presidente de Rusia durante los 90, pero dice, pero no estamos seguros de controlar ni el pueblo ruso ni los cuadros intermedios. Y esto es una situación potencialmente peligrosa cara al futuro. Bueno, esto era a principios de los 90. A partir de ese momento, Estados Unidos empezó a trabajar según esa doctrina geopolítica. A fines de los 90, elaboran una nueva doctrina geopolítica, lo que se llamó el proyecto para el nuevo siglo americano. Le daban esa literatura. Decimos, ¿qué tenemos que asegurar para que el siglo XXI siga siendo un siglo controlado por Estados Unidos? Y entonces ahí detectan nuevas amenazas para ese control total o redefinen esas amenazas, ¿no? En ese proyecto para el nuevo siglo americano, ¿no? Bueno, amenazas. Rusia y China como poderes independientes y emergentes. Ahora aparece China también, como amenaza potencial para el futuro. Estamos hablando de año 99-2000. Bueno, el agotamiento del modelo económico neoliberal, ya empiezan a utilizar ese concepto, es decir, es un modelo que se mantenía, bueno, con una gran crisis que ya se veía entonces, una crisis demográfica, un endeudamiento creciente, y se estaba manteniendo en ese sentido de forma artificial, y veían que eso no podía tener ya mucho recorrido. Y luego Internet. En los años 90, a través de la concentración de los grandes medios o de la privatización de muchos medios, las grandes corporaciones se habían hecho con el control de prácticamente todos los medios de comunicación, ¿no? Y eso había fundamental para ese control ideológico de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Pero dicen, bueno, pero ahí tenemos el problema de Internet. Pues Internet, bueno, todavía algo naciente, pero ahí detectaban que ahí podía haber una pérdida creciente de control ideológico. Bueno, aquí esto no lo voy a desarrollar. Hay una serie de estrategias que se aplican para hacer frente a todos esos retos y con unos resultados
parciales en los tres casos. No han conseguido controlar Internet a pesar de todas las medidas que han tomado, y el espacio de gente, de personas que a través de Internet han dejado de ser controladas es cada vez mayor. Es una pérdida de control, pues normalmente un tanto desorganizada, etcétera, pero es una pérdida de control creciente. El modelo económico, pues no han conseguido reconducirlo. Se sigue hablando y cada vez más se habla de que es un modelo económico agotado, no se ha conseguido reducir el endeudamiento, etcétera, Y Rusia y China pues se mantienen como poderes independientes y han ido incrementando su fuerza económicamente, políticamente y militarmente. Ya lo vamos a hablar. Bueno, en ese sentido, el poder corporativo, entendido por el poder corporativo, esas grandes corporaciones, los grandes inversores occidentales, se sienten en este sentido cada vez más amenazados. Esas amenazas que habíamos visto ya en los años 90, pues van creciendo, han ido creciendo. Rusia, China y los países emergentes en general, agrupados normalmente en los BRICS en principio, habéis oído hablar de los BRICS seguramente, ¿no? Bueno, es una organización que han constituido esos países, que va creciendo poco a poco, ahora hay cerca de 50 países que quieren entrar, pero ese es, digamos, un paraguas formal, pero lo más importante es que prácticamente la generalidad de los países emergentes y de los países en desarrollo, ahora se suele dividir el mundo así, ¿no? Occidente, países emergentes y países en desarrollo, lo que antes se llamaba pues tercer mundo, países subdesarrollados se decía, ahora se habla de países en desarrollo, ¿no? Bien, en realidad los países emergentes y los países en desarrollo están apostando globalmente a favor de ese bloque de Rusia y China, y eso es lo que hace que esa amenaza vaya cada vez a más, ¿no? Bueno, el modelo económico sigue sin funcionar, ya lo hemos dicho, la influencia de Internet crece, ¿no? Y ahora tenemos lo que se puede considerar un golpe definitivo en ese marco, que es que Rusia está ganando la guerra. Luego lo vamos a comentar, es decir, después de muchos años, vamos a decir, de cerco tanto de Rusia como de China, Occidente o ese poder corporativo occidental estaban convencidos de que habían conseguido finalmente que Rusia cayera en la trampa. El año 2022 invadiendo Ucrania. Luego hablamos un poco de los precedentes que de alguna forma conoceréis, pero tampoco me quiero extender demasiado en si unos son los buenos, otros son los malos. Prefiero concentrarme ahora en la situación actual. Pero bueno, el caso es que en ese año 2022 la OTAN dice, bueno, estos ya han caído en la trampa, entonces primero ya había un ejército en Ucrania de 1 millón de hombres, perfectamente armado, ya era el primer ejército de Europa, ¿no? Quitando Turquía y Rusia, claro. El primer ejército de Europa, que lleva 8 años siendo armado hasta los dientes por la OTAN y preparándolo para ese enfrentamiento con Rusia. Entonces dicen, bueno, en el 2022 Rusia se va a entrampar en Ucrania por un lado y con las medidas económicas los vamos a aislar, vamos a destrozar su economía y vamos a conseguir que cambie el régimen. Bueno, entonces en lugar de suceder eso, resulta que un año después, y a lo largo de este año, se ve claramente que Rusia va a ganar la guerra. Es una guerra de desgaste, no de posiciones, no se puede medir la evolución de la guerra en función del territorio. Es una guerra de desgaste. En ese desgaste el ejército ruso es cada vez más potente y el ejército ucraniano está semidestruido y cada vez más débil. O sea que en esas guerras de desgaste los avances territoriales se producen en función del nivel de colapso al que llega el enemigo. Entonces esa es un poco la situación. Pero claro, Rusia está ganando la guerra significa no solo el fracaso de 30 años de estrategia para aislar e intentar cambiar el régimen en Rusia, sino que al contrario, Rusia va a incrementar su fuerza y va a incrementar sobre todo su peso político e ideológico en Occidente, y ese es el gran peligro. Bueno, de cualquier forma, hemos visto que estamos en una evolución de un mundo unipolar a un mundo multipolar, y en todo ese enfrentamiento, ese poder corporativo occidental, para resumir, podemos decir que tiene dos opciones. Una es negociar y recolocarse en el nuevo mundo multipolar, y la otra es no aceptar el nuevo contexto, que significa la guerra. Bueno, pero eso no es nuevo, eso es algo que ya estaba sobre la mesa hace 5, 7, 8 años. ¿no? De alguna forma, si sabéis, Estados Unidos está dividido desde un punto de vista geopolítico en base a esto. Es decir, aquí a todos nos cae mal Donald Trump, pero desde el punto de vista geopolítico, el trumpismo está claramente posicionado en la primera opción
en base a ese concepto de America First, el trumpismo dice, bueno, America First para nosotros significa que Estados Unidos deje de ser el policía del mundo, que no se desgaste, digamos, sometiendo, controlando a otros países y que se concentre en su reconstrucción. Y claro, eso encaja perfectamente con ese proyecto de mundo multipolar. Y esta es la razón de que con diferencias ideológicas, políticas, etcétera, pues en la práctica Donald Trump, Xi Jinping y Putin se lleven bien, porque son proyectos compatibles. Y sin embargo, no solo los demócratas, y los demócratas y lo que era antes el Partido Republicano estaban apostando ya por no aceptar el nuevo contexto, que significa, en último extremo, la guerra. Nosotros ya dijimos que, bueno, evidentemente nosotros no somos trumpistas, nos cae muy mal Donald Trump, pero ya dijimos que hace 4 años que si Biden ganaba las elecciones íbamos a encaminarlos hacia una guerra mundial, porque era la estrategia de los demócratas. No porque fuesen el Partido Demócrata, sino por la interrelación entre el Partido Demócrata y Wall Street, que eran también, no solo los demócratas, sino también una buena parte del Partido Republicano entonces todavía. Bien. Bueno, la cuestión es, ¿por qué nos llevan a la guerra? ¿No? Bueno, desde nuestro punto de vista, la razón fundamental es el pánico. Es decir, esos miedos estratégicos que existían en los años 90, que luego se hicieron cada vez mayores en el siglo XXI, en este momento es una situación de pánico. Precisamente a partir de ese detonante, que ha sido el ser conscientes de que Rusia va a ganar la guerra en Ucrania, ¿no? Aquí tenéis algunas expresiones utilizadas por la élite occidental, ¿no? Estamos en una situación de enorme peligro para la OTAN. Macron advierte de la muerte de Europa, Europa en peligro mortal. Macron advierte de que Europa puede morir si no crea su propio sistema de defensa. Macron propone poner las armas nucleares francesas al servicio de la defensa europea, una Europa amenazada, ¿no? Militares de la OTAN ya están en Ucrania, ¿no? Scholz rearma a Alemania con la vuelta del servicio militar obligatorio. Scholz llama a la producción masiva de armas. El primer ministro polaco reconoce la presencia de soldados de la OTAN en Ucrania. Todos. Bueno, son pasos, todos estos, que desde el principio se estaban interpretando como ir avanzando hacia una guerra de la OTAN o de toda Europa occidental, si queréis, contra Rusia, ¿no? Pero se han ido dando y se han ido dando y se han seguido dando, ¿no? ¿Por qué? Porque al final están pensando que esa guerra es la única salida que tienen. En esa situación de pánico no saben muy bien qué hacer. Dicen, pero la única alternativa, porque lo han intentado todo, bueno, además de lo que ya hemos comentado, ¿no? De medidas económicas para destruir la economía rusa, aislamiento, etcétera, han intentado después y siguen intentando por todos los medios que China se separe estratégicamente de Rusia, aunque es probablemente imposible, pero finalmente, si no ven otra salida, lo único que están viendo que es pues, una guerra en principio europea o mundial o como queráis llamarla. Más sobre este contexto, Borrell nos dice, Rusia es el mayor riesgo existencial para Europa. Está diciendo, Europa puede desaparecer por culpa de Rusia. Von der Leyen, la guerra en Ucrania marcará para siempre el futuro de Europa. Metsola, que es la presidenta del Parlamento Europeo, Rusia representa una amenaza existencial a nuestra Unión. Bueno, esto es importante, lo que nosotros decimos es, bueno, todo esto es mentira. Ni Europa está en peligro, ni los países europeos están en peligro, ni nada por el estilo. Lo que está en peligro son esas élites que mandan sobre Europa y sobre Estados Unidos. Son esas élites las que están realmente en peligro y las que para salvarse están apostando por hacer lo que sea. Y vamos a ver lo que sea que puede ser. Para entenderlo, ¿qué es lo que ha pasado en Rusia para que Rusia, además de esa hipótesis de posible riesgo que decían en los 90, se haya convertido en un enemigo obsesivo para Occidente, ¿no? Bueno, en el año 2000, que es cuando Putin llega al poder, esta no es una expresión que se utiliza habitualmente, ¿no? Pero bueno, comienza lo que algunos han llamado la revolución Putin, que no es Putin, porque eso está muy personalizado, pero evidentemente eso no lo hace una persona. Detrás de Putin ya habéis visto que los propios norteamericanos detectaban que no controlaban ni al pueblo ni a los cuadros intermedios. Claro, entre esos cuadros intermedios había muchos en el ejército, en los sindicatos, en los servicios de inteligencia, en la administración, que apostaban por echar abajo ese régimen de los 90 que había dejado el país, que había destruido el país, ¿no? Y lo había dejado en manos de
de esos grandes inversores que eran rusos y internacionales. Bueno, entonces, cuando llega Putin al poder, se pone en marcha esa revolución. Bueno, como curiosidad, ¿no? Vladimir Putin, de una imagen de un funcionario gris, pasa a una imagen de líder carismático, ¿no? Esto no sabemos en qué medida es algo natural o algo provocado, pero si veis las fotografías incluso de los años 90, parece otra persona totalmente distinta, ¿no? Pero bueno. Bueno, objetivos de esa revolución Putin. El primero, clarísimamente, echar del poder y someter a los oligarcas aliados con Occidente. Los grandes inversores, los grandes propietarios, los que se habían hecho casi siempre de forma fraudulenta con el control de las grandes empresas rusas, echarlos del poder. Segundo, estabilizar la economía, una economía que se había hundido durante los 90 con unas repercusiones económicas y sociales impresionantes que había que intentar estabilizar y lo intentaron. Y prepararse frente al esperado ataque de Occidente. Ellos dijeron, bueno, Occidente va a venir después de todo esto, Occidente va a venir contra nosotros en cuanto puedan. Y eso, prepararse, ¿qué significaba? Recomponer y fortalecer el ejército, romper la estrategia de Occidente en los países musulmanes. Esto no lo hemos comentado, pero he pasado la página en la que hablábamos de ese tema, ¿no? Cuando a principios del siglo se definen esas estrategias contra Rusia y China, se plantea como estrategia fundamental atacar primero a los países musulmanes independientes. Ya sabéis que tanto China como Rusia tienen regiones muy importantes, en el oeste uno y en el sur el otro, musulmanas. Entonces, la estrategia era atacar y desestabilizar los países musulmanes independientes y a partir de ahí desestabilizar China y Rusia. Bueno, es una estrategia, algunos dicen que ha sido el gran error de Estados Unidos, porque eso ha dado quizás 15 años más a Rusia y a China para fortalecerse, pero en lugar de ir directamente contra Rusia y China, decían, bueno, son potencias nucleares y tal, en vez de eso vamos a ir a desestabilizarlos a través de los países musulmanes. Otros han dicho que seguramente detrás de esa decisión pues también estaban, por ejemplo, intereses de israelíes, ¿no? Que decían, bueno, con este pretexto a ver si consigo deshacerme de países musulmanes que son estratégicamente enemigos míos, ¿no? Bueno, fuese una cosa u otra, el caso es que esa fue la estrategia aprobada, la fundamental. Además se apuntaban qué países, los que luego se fueron invadiendo buscando un pretexto u otro, ¿no? Afganistán, Irak, Libia, Siria, Irán eran los objetivos, ¿no? Bueno, pero esa estrategia la rompió Rusia con su intervención en Siria. Entonces ahí se detuvo esa estrategia. Entonces, bueno, y claro, ese es otro motivo, evidentemente, para que Rusia sea un enemigo estratégico, ¿no? Y también, frente a ese esperado ataque, ir construyendo alianzas. Primero con China, luego con ese marco que hemos comentado de los BRICS, de los países emergentes, etc. Bien. Bueno, esa estrategia de echar del poder y someter a los oligarcas aliados con Occidente ha durado muchos años, pero sobre todo fue muy violenta, si queréis, en los primeros 2-3 años. Ahí sucedió de todo tipo para que estos oligarcas fueran sacados primero del poder político, luego obligados a someter sus estrategias, etc. Algunos acabaron en la cárcel, otros en el exilio y otros no. Bueno, la amenaza del mundo emergente frente a, bueno, hemos hablado antes de poder corporativo, en Estados Unidos sobre todo le suelen llamar Wall Street, a ese poder corporativo para simplificar, ¿no? Bueno, tenemos una expansión de esas estrategias anticorporativas, primero contra esas corporaciones que se habían hecho con el control del país y luego una estrategia planteada a nivel mundial, porque esas grandes corporaciones están íntimamente relacionadas entre sí. Y esto que empezó con la Rusia de Putin en el año 2000 aproximadamente, se une con la China de Xi Jinping, cuando Xi Jinping llega al poder, el actual presidente, cuando llega al poder en el año 2012. Hasta entonces la situación era distinta. China tenía un pacto estratégico con las multinacionales occidentales desde los años 70. Gracias a ese pacto estratégico, las multinacionales occidentales invirtieron masivamente en China. Esto facilitó la industrialización de China y a las multinacionales les permitió acceder a mano de obra barata y a nuevos mercados. Y esto había funcionado muy bien para China, pero había fuerzas cada vez más importantes que decían, bueno, esto ha estado muy bien, lo hemos aprovechado, hemos industrializado el país, pero tiene que tener límites. Hay que poner límites a esas multinacionales porque si no al final van a acabar también haciéndose con el control de China. Y esto es, digamos, lo que empieza a hacer
Xi Jinping a partir del año 2012, cuando llega al poder. Y entonces, a partir de ese momento, empieza a desarrollar estrategias de otro tipo, ¿no? Más progresivas, moderadas, si queréis, contra las corporaciones privadas chinas y también las multinacionales, y se empieza a alinear la estrategia de China con la de Rusia claramente, ¿no? Luego constituyen ese bloque de los BRICS, de los países emergentes, y que al final, a partir del choque geopolítico que se produce hace 2 años, cuando estalla el conflicto en Ucrania, esto ha sido muy significativo para el conjunto de los países en desarrollo y los países emergentes, ¿no? Decían, bueno, aquí ya hay un enfrentamiento directo de Rusia o de los países emergentes con Occidente, hay que posicionarse. Y en ese posicionamiento vemos que la gran mayoría de los países emergentes y de los países en desarrollo se han apuntado al bloque de Rusia y China, ¿no? Bien. Bueno, ya hemos hablado de esta revolución anticorporativa, antioligárquica, le han llamado algunos, ¿no? Ahí detrás de la imagen de Putin hay imágenes de algunos de esos oligarcas que fueron perseguidos en Rusia, ¿eh? Bien, como consecuencia de todo ese proceso de echar a los oligarcas del poder, algunos terminaron en la cárcel, etcétera, se produjo durante años lo que se llamó la huida de los oligarcas, ¿eh? Escaparon, curiosamente, casi todos al Reino Unido. Bien. Bueno, para entender lo que en cierta forma había detrás de todo esto, no era solo perseguir personalmente a determinadas personas, ¿no? Era también cambiar en cierta forma la estructura económica del país para asegurar, y esto es lo que se ha ido desarrollando un poco en los BRICS, diciendo que los gobiernos no están debajo de las grandes corporaciones, sino que el gobierno está por encima de las grandes corporaciones. Dicen, bueno, independientemente de que los gobiernos tengan una ideología u otra, que se equivoquen o no se equivoquen, tengan buenas o malas políticas, pero los gobiernos, si quieren trabajar para los ciudadanos, no pueden estar debajo de las grandes corporaciones, ¿no? Esta es, digamos, una filosofía común de esos países emergentes, ¿no? Bueno, pero esto está relacionado con quién controla la economía, y para estos países el control de la economía está muy relacionado con quién controla las actividades estratégicas, y entre ellas y fundamentalmente quién controla el sector bancario, ¿eh? Aquí tenéis el sector bancario en Rusia. En la época soviética un 100% era público. Durante los años 90 se van privatizando masivamente hasta un 35% aproximadamente en el año 2000, y a partir de la llegada de Putin al poder se produce el proceso contrario, ¿eh? Se empiezan a hacer públicas los bancos cada vez más. En este momento ya es casi un 75%. Pero claro, controlar los bancos no es cualquier cosa. El que controla la banca controla de alguna forma la economía, ¿eh? Entonces, no es reproducir exactamente lo que era la Unión Soviética, pero sí es, digamos, asegurar, y el concepto de el peso de las empresas públicas en los sectores estratégicos para todos estos países es clave. Asegurar que esos grandes bancos y esas actividades estratégicas no quedan en manos de los oligarcas, vamos a decir. Bueno, aquí tenéis como un referente de esos oligarcas neutralizados de distinta forma. Algunos fueron a la cárcel, otros al exilio, etc. Pues tenéis a Khodorkovsky, que era uno quizás el más importante, uno de los más importantes. Era el propietario de Yukos, que era la primera petrolera del país entonces, ¿eh? También se hizo con el control de Yukos a través del fraude, etc., ¿no? Bien, este era Khodorkovsky. Bueno, este es Khodorkovsky ya encarcelado, ¿vale? Bueno, y esto es muy importante, vamos a ver por qué, ¿no? Los oligarcas rusos son los nuestros. Ya hemos dicho que los grandes oligarcas de distintos países están interrelacionados, ¿eh? Esto es muy importante para entender también la situación actual, ¿eh? Los oligarcas rusos que se hicieron con el control de Rusia en los años 90 estaban aliados desde el primer momento con Wall Street y con la City de Londres, ¿eh? Es el Wall Street de Londres, si queréis, ¿eh? Tenían intereses compartidos y, claro, inmediatamente lo que se plantean estas élites es, bueno, nos fastidia que estos hayan perdido el poder en Rusia, pero claro, si Rusia puede hacer esto y no les pasa nada, pues nos puede pasar a nosotros también, ¿no? Ya tenemos ahí un riesgo estratégico fundamental, ¿no? Los ciudadanos occidentales pueden copiar la idea en cualquier momento. Si Rusia hace eso,
y les va bien y no les pasa nada, pues cada vez más ciudadanos occidentales van a pensar, ¿y por qué no lo hacemos nosotros? Bueno, ¿qué impide que los europeos y americanos hagan lo mismo con las élites corporativas que llevan 30 años destruyendo Occidente? Y esto necesita una explicación quizás, pero que creo que no recogemos aquí. Pero bueno, esta es la realidad. Todo el proceso de globalización ha sido muy interesante para las grandes multinacionales, pero ha destruido la industria europea y sobre todo la de Estados Unidos. Todo el proceso, el modelo económico neoliberal no ha funcionado. La Unión Europea no ha funcionado desde el Tratado de Maastricht, ¿no? Europa está estancada desde hace aproximadamente 20 años, con crecimientos anuales de la productividad por debajo del 1%. Occidente está económicamente estancado, con la demografía hundida, y todo esto se ha hecho, y además no se habla de ello. Y no se habla de ello, muchas veces de lo que no se habla, el que no se hable es la raíz de que esos problemas se acaben convirtiendo en los más importantes, ¿no? Precisamente porque no se terminan de reconducir. Pero todo esto ha sucedido porque durante estos 30 años ni Europa ni Estados Unidos han funcionado para los ciudadanos, han funcionado para los intereses de esas grandes corporaciones, ¿no? Bien. Bueno, decíamos, los oligarcas rusos son los nuestros. Aquí tenéis una entrevista, aunque tiene subtítulos, está en ruso con subtítulos en inglés, pero bueno, no os voy a poner el vídeo, ¿no? Es una entrevista de hace unas semanas, muy interesante, donde este señor Khodorkovsky, es este que hemos visto en la cárcel, ¿no?, reconoce expresamente que ellos estaban trabajando bajo la coordinación ¿de quién? De los Rothschild. ¿Habéis oído hablar de los Rothschild? Es uno de esos grandes oligarcas occidentales, en este caso, con un peso enorme, por ejemplo, en Inglaterra y en Francia, ¿no? En Inglaterra se ha dicho que controlan a los dos grandes partidos, al laborista y al conservador, a los liberales también. En Francia se ha hablado de que Macron es un hombre de los Rothschild en concreto, ¿no? Bueno, en definitiva, es uno de los grandes oligarcas occidentales. Pero claro, esto es importantísimo. Nos está diciendo que cuando estabas encarcelando o mandando al exilio a uno de estos oligarcas, estabas encarcelando a un hombre de los Rothschild, ¿no? Entonces, esto nos deja ver muy claro por qué sienten esa amenaza de forma tan directa. Porque no se trata ya solo de perder el control del mundo, por pasar de un mundo unipolar a un mundo multipolar, ¿no?, y tener que aceptar otros polos de referencia, sino que evidentemente el contagio, sobre todo de Rusia, más que de China, ¿por qué? Porque Rusia es de cultura europea. Cosas que hagan en China, vamos a decir, bueno, es una cultura distinta, estos son muy raros y tal, ¿no? Pero si, claro, un modelo que se ponga en marcha en Rusia con una cultura occidental y que les funcione, el contagio va a ser inmediato. Ya está siendo en buena parte. Es decir, si las fuerzas, vamos a decir, alternativas de izquierda y de derecha que se crean en toda Europa, prácticamente, yo creo que España es la excepción seguramente, ¿no?, pero en Europa prácticamente todas se les califica de prorrusos. Esto no es casualidad, que todos los que quieren hacer algo distinto empiezan a mirar a Rusia. Claro, todo lo que está pasando en Europa, y esto se dice desde esa derecha populista y de la izquierda populista, el problema que tenemos es que no estamos trabajando por los ciudadanos, sino que tenemos a unas grandes corporaciones que obligan a nuestras instituciones a trabajar para sus intereses. Y eso lo ven todas las fuerzas alternativas. Entonces, ¿qué hacen? Pues todos empiezan a mirar a Rusia como alternativa. Pues esos son prorrusos, claro, no es casualidad, ¿no? Bueno, pues esa influencia que ya existe, que es muy importante en muchos países europeos, el 20, el 30% de la población, se dispararía, evidentemente, si queda claro que Rusia ha ganado la guerra. Entonces, el gran problema de esa victoria de Rusia en la guerra no es que luego puedan invadir otro país, es que esa influencia, que ya es muy grande, política e ideológica, de Rusia y de los países emergentes, se iba a disparar. Y eso es un riesgo existencial, efectivamente, no para Europa, sino para esas grandes corporaciones. Bueno, ¿qué hay entonces en ese sentido entre Rusia y Wall Street? Pues aquí tenéis. En Rusia lo que hizo con los oligarcas, esos oligarcas son los Rothschild y los Rothschild es Wall Street. Está perfectamente claro, creo. Bueno, hacia la guerra. Ya hemos dicho que las dos grandes opciones de ese poder corporativo en el momento actual son
a negociar y recolocarse en el nuevo mundo multipolar, y eso Trump lo está diciendo, pero no lo dice nadie más. Es decir, prácticamente todos los líderes occidentales alineados, digamos, en el estatus de lo políticamente correcto, todos están apostando por no aceptar ese nuevo contexto, y eso significa apostar por la guerra, ¿no? Bueno, ya lo hemos dicho, el sistema corporativo occidental, Wall Street o la City, está en peligro existencial. No Europa, como dicen ellos, no Europa, sino su propio poder, ¿no? Tras 30 años de intentar someter a Rusia y a China, estaban seguros de que en Ucrania Rusia había caído en la trampa y ese conflicto iba a significar su derrota definitiva y el cambio de régimen. Y eso indirectamente también la derrota de ese mundo multipolar emergente, ¿eh? Y de pronto ven que sucede lo contrario, que Rusia va a ganar la guerra. Bueno, ¿qué sucede? Pues que, claro, partiendo de esa perspectiva, la victoria de Rusia en la guerra es inaceptable. Claro, el contexto en ese sentido es mucho más grave que en la Guerra Fría. ¿Qué pasaba en la Guerra Fría? Que había tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero los dos se sentían muy fuertes. Entonces, bueno, yo puedo perder en este país tú, o ganar en el otro, pero bueno, tampoco el tema iba a más porque los dos países se seguían sintiendo fuertes. Es decir, Estados Unidos pierde en Vietnam, pero dice, bueno, como pierdo en Vietnam, me lanzo al ataque contra Rusia. No. Dice, bueno, pues es una pena, he perdido en Vietnam, pero he perdido en Vietnam, ¿no? Y luego en Camboya, en Laos, pero no me lanzo a un ataque contra Rusia. Ahora la situación es muy distinta y mucho peor por lo que hemos comentado, ¿eh? Porque hay un auténtico pánico en esa élite corporativa que controla Occidente, ¿eh? Y por eso es inaceptable que Rusia gane en Ucrania. Y por eso están dispuestos a hacer lo que sea para evitar que eso suceda, ¿eh? Bueno. Y esto ya lo hemos dicho, ¿no? Porque esa victoria va a suponer probablemente ya definitivamente ese mundo multipolar, y eso es perder el control del mundo, y a medio plazo temen perder también el control de Europa y Estados Unidos por la influencia anticorporativa de Rusia y de China, ¿eh? Claro, perder, y eso no es solo perder el control político, ¿no? Es una posibilidad muy directa de perder su riqueza, perder su estatus, depende de cada uno lo que haya hecho, acabar en la cárcel o cualquier cosa, ¿eh? Bien. Decíamos, la victoria de Rusia en la guerra es una amenaza existencial. Evitarlo a toda costa, pero ¿cómo? No saben cómo, ¿no? Ese es el tema. Si es necesario, este es el problema, una guerra mundial. Pero claro, una guerra mundial entre potencias nucleares es un riesgo evidente de que desemboque en una guerra nuclear, ¿eh? Porque todas las potencias nucleares tienen establecido en su doctrina militar cuándo utilizan las armas nucleares, y las van a utilizar en el momento en que se sientan amenazados, ¿eh? Una guerra entre potencias nucleares en el momento, claro, mientras haya tablas igual no pasa nada, pero en el momento en que uno se ve en riesgo, pues el riesgo de que eso desemboque en guerra nuclear es muy alto, ¿no? Pero bueno, el caso es que hacia una guerra mundial, europea o mundial, están avanzando en esa dirección con todo tipo de medidas verbales, amenazas, 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 y hechos, ¿eh? A través del rearme, ataques directos a territorio ruso, envío de tropas. Envío de tropas, aquí no estamos hablando ahora, ni quiero por ahora entrar ahí porque igual nos llevaría muy lejos, de si, como ellos dicen, no, es que Ucrania tiene derecho a defenderse. Sí, sí, pero no estamos hablando ahora de Ucrania. Estamos hablando, si queréis, del derecho de Gran Bretaña o de Francia a generar una guerra mundial, ¿eh? Que es lo que están intentando esconder, ¿eh? Diciendo, claro, si los han ido dando pasos durante todo este año, primero enviando tropas camufladas, luego ya han ido intentando siempre acostumbrar progresivamente a la opinión pública, lo dicen, bueno, vamos a mandar tropas regulares, que sí, que no, que sí, que no, han acabado haciendo todo lo que decían que no se podía hacer, ¿eh? Vamos a mandar tanques, no podemos mandar tanques nuestros a Ucrania, sería enfrentarnos directamente a Rusia. Corremos el riesgo de provocar un conflicto. ¡Pum! 2 meses después, ahí están los tanques. No podemos mandar misiles. ¡Pum! 2 meses después, ahí están los misiles. Todo lo que decían que no se podía hacer, siempre como una forma de tanteo, la gente no se me revela, 2 meses después se ha acabado haciendo. Bien. Ahora tenemos este envío de tropas, evidentemente enviar tropas a Ucrania que van a luchar con Rusia, pues es enfrentarse directamente a Rusia, ¿no? Entrar directamente en guerra contra Rusia.
todos esos misiles o ataques desde Ucrania contra territorio ruso no son ataques de Ucrania, son ataques de las potencias occidentales, ¿no? Al principio, lo que se decía es, bueno, a ver, en esos ataques primero tiene que haber una localización del objetivo que se hace con satélites de la OTAN, ¿no? Luego tiene que haber una plataforma de lanzamiento que es de la OTAN, unos proyectiles que son de la OTAN, un direccionamiento de los proyectiles o de los drones que se hace también con posicionamiento de la OTAN. Bueno, pues los ucranianos apretarán el botón, ¿no? Hasta que luego nos enteramos que ni siquiera apretar el botón. Y eso nos lo dijo el propio Scholz, ¿no? Y dicen, bueno, otros estaban diciéndolo también, pero claro, el propio Scholz, en un momento determinado, cuando se dice, no, nosotros no podemos mandar misiles Taurus, decía, a Ucrania, porque eso implicaría que tuviéramos que hacer lo que hacen los británicos y los franceses, que es mandar nuestras tropas para que operen esos misiles desde Ucrania. Y claro, dijeron, pero ¿cómo has dicho eso? Y tal, ¿no? Pero claro, no dijeron que no fuese cierto. Dijeron que vaya chivatazo, ¿no? Dice, el propio Scholz reconoció que eso estaba siendo así. ¿Pero eso qué significa? Llevamos un año, cada uno de esos movimientos es como una declaración de guerra, es causa de guerra. Claro, yo lanzar un proyectil contra el territorio de otra potencia es evidentemente causa de guerra. ¿Y por qué lo están haciendo? Pues porque quieren provocar una guerra, evidentemente. Pero quieren que sea Rusia la que lo inicie. Esa es la dinámica en la que estamos desde un año. Entonces, eso es lo que se llama provocaciones, ¿no? Provocaciones que van a más, van a más, van a más. Como Rusia está ganando la guerra, no le interesa caer en esas provocaciones y entonces durante mucho tiempo pues se calla, mira a otro lado. Bueno, tú dispara, pues sí, evidentemente pues hay problemas, hay víctimas civiles, hay tal, pero lo importante es que yo estoy ganando la guerra y me centro ahí y no me despisto. Porque claro, la dinámica de las provocaciones ya sabéis cuál es. Si yo estoy provocando es porque quiero que el que recibe el ataque haga algo que no debería hacer, según sus intereses, pero que le voy a obligar a hacerlo a través de esa provocación. Entonces, es un poco la dinámica en la que llevamos un año aproximadamente. Bien. Servicio militar obligatorio. Digo, porque de esto se está hablando desde hace meses, pero es una posibilidad cada vez más cercana. También en este tema, además del rearme, etcétera, están hablando todos los políticos de forma progresiva, ¿no? Pues un día uno suelta una cosa, otro día dice, no, ¿qué va? 2 semanas después dice un partido de la oposición, luego un diputado, luego tal, pum, pum, y al final se van dando pasos cada vez más, ¿no? Bueno, de esto hacia el servicio militar obligatorio. Aquí tenéis quienes están ya estudiando la obligatoriedad del servicio militar obligatorio. Ahí tenéis, entre otros, pues Francia y Alemania. Bueno, hacia el servicio militar obligatorio. Ahí tenéis una serie de noticias que nos sitúan un poco en el contexto de que esto viene ya, y viene ya, ¿no? Reino Unido propone el servicio militar obligatorio. Podría volver el servicio militar obligatorio en Alemania. La vuelta de la mili en Europa reabre el debate en España. ¿Será obligatoria en Francia o incorporará a las mujeres en Dinamarca? La posible mili obligatoria en España. Alemania plantea reintroducir el servicio militar. OTAN, servicio militar obligatorio en el flanco oriental. Lituania reinstaura el servicio militar obligatorio. El servicio militar será ya obligatorio para las mujeres de Dinamarca, para las mujeres a partir del 2027. Servicio militar obligatorio en Alemania. España puede recuperar el servicio militar como Inglaterra. Bueno, Scholz afirma que es, bueno, esto ya lo hemos comentado, ¿no? Un año de ataques, provocaciones de la OTAN contra Rusia. Scholz afirma que soldados británicos en Ucrania ayudan a lanzar misiles, es decir, que hasta son ellos los que aprietan el botón, ¿no? Enfado de Londres con Scholz por airear la presencia de tropas británicas en Ucrania. Es decir, no lo desmintieron, se enfadaron con ellos por contarlo, con Scholz por contarlo, ¿no? Evidentemente los rusos ya lo sabían, y los rusos se callan precisamente para no dar eco a esa provocación. Cuanto más ruido se haga, más impacto puede tener esa provocación, pues en la opinión pública rusa, etcétera, ¿no? Evidentemente. Bueno, esto es un punto un poco límite de esas provocaciones, ¿no? En mayo del 2024 se producen 3 ataques, no a la vez, sino un ataque, otro 4 días después otro, y 4 días después otro, al sistema ruso de alerta temprana antinuclear. Ese es el sistema que suelen tener las potencias nucleares para detectar que les están atacando nuclearmente. No tiene ningún efecto operativo en la guerra de Ucrania. Estaba como a, no sé, son a 1000 kilómetros de la frontera de Ucrania también.
Entonces, ¿por qué se ataca a un objeto, a un objetivo de este tipo, sabiendo que en las doctrinas nucleares de todos los países eso es causa de ataque, ya no de guerra, es causa de ataque nuclear? Porque yo lo estoy interpretando como que alguien me está atacando ya a mi sistema de defensa antinuclear, según la doctrina militar, es una razón objetiva para que yo contraataque ya nuclearmente. ¿Quién ha hecho eso y por qué? Bueno, la primera interpretación es, bueno, pues, ¿por qué? ¿Por qué? Pues bueno, algún loco en Ucrania, ¿no? Que ha hecho eso, ¿no? Dice, no, porque si hubiera sido así, si eso hubiera sido así, al día siguiente hubiera habido un desembarco de la OTAN con 10.000 efectivos para cambiar el gobierno, ¿no? No puedo permitir a este señor que me provoque una guerra nuclear. No sucedió eso, nada de eso. Al contrario, 4 días después, ¡pum!, otro. Y 4 días después, otro. ¿Cuál es el objetivo de eso? Pues que cada uno lo piense. Que cada uno lo piense. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, la cuestión es, ante todo esto, ¿qué hacemos o qué podemos hacer? He intentado trabajar un poco estos aspectos que, bueno, sin dejarlo simplemente ante el riesgo en el que estamos, ¿no? Bueno, en principio, en teoría, solo hay 2 formas de parar esta carrera hacia la guerra europea. La primera es, bueno, el miedo a la fuerza militar de Rusia, que estos señores de la OTAN digan, bueno, como consecuencia de la fuerza militar de Rusia no tiene sentido que entremos en esa dinámica, ¿no? Esto no está en nuestras manos, ¿no? Tampoco sabemos qué tipo de cálculos estarán haciendo, ¿no? Porque puede ser que digan, bueno, yo ante el riesgo vital y ante la situación de pánico en la que estoy, en una guerra de enfrentamiento directo contra Rusia, pues no lo sé, a lo mejor mis posibilidades de éxito son un 30, un 40%, pero como no tengo otra cosa, pues lo intento. No sabemos qué tipo de cálculos hacen, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, ese miedo a la fuerza militar de Rusia no está en nuestras manos, ¿eh? Entonces, la otra opción podría ser una reacción popular. Bueno, en teoría, ¿no? Bueno, retos de esa posible reacción popular. Un reto, evidentemente, es la falta de tiempo, porque no sabemos si estamos hablando de semanas, de meses o de años, ¿eh? Bueno, y la reacción popular no se improvisa, lógicamente. Y segundo reto, evidentemente, la ausencia o debilidad extrema de la oposición política organizada en Europa y también en el País Vasco, claro. ¿Y esto de dónde viene? Bueno, pues de que en esos años 90, ya lo hemos comentado, al final desaparecen, de hecho, la izquierda, la derecha, el centro, las palabras se mantienen, la derecha, la izquierda, el centro se pegan en los medios de comunicación, cuanto más se parecen, más se pegan, pero en la práctica están todos dentro de lo políticamente correcto y con un pavor tremendo a salirse de lo políticamente correcto, porque si me salgo de lo políticamente correcto, los medios me van a comer. Y por lo tanto voy a perder las elecciones, que es lo que para ellos es importante, ¿no? Y entonces, claro, en esa situación, con ese miedo de los grupos políticos de referencia a mojarse, pues entienden que hayan pasado cosas como las de estas elecciones europeas, ¿no? Estamos a un milímetro de una guerra europea y ni se menciona el tema. ¿Cómo es posible, no? Esto no ha pasado en toda Europa, ¿no? Pero desde luego en nuestro entorno sí, ¿no? Entonces, ¿qué clase de representantes políticos tenemos? Este es un problema ya estructural en Europa, ¿eh? Que nunca se habla de lo importante. Nunca se habla de lo importante, pero es que en este caso ya es descarado, ¿no? Tenemos líderes políticos europeos diciendo que hay que ir a una guerra contra Rusia, con lo cual es evidente que el riesgo está a la vuelta de la esquina, y nuestros representantes políticos, ¿qué hacen? Se callan, lo ocultan, ¿no? Pues bueno, esta es la situación que tenemos, ¿no? Bueno, cara a una posible movilización de la gente, ¿qué opciones teóricas? Bueno, la primera sería movilizar a las organizaciones que ya existen, ¿no? Y la segunda, si eso no es posible, pues crear una organización nueva. Opciones teóricas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las organizaciones ya existentes? Bueno, el problema básico es que de una forma o de otra son parte del sistema, ¿no? Las organizaciones de referencia, ¿no? Ya hemos dicho, en los años 90 desaparece la oposición política real, entonces frente a ese poder corporativo, que es lo que se llama políticamente correcto, existe una sumisión para unos, pavor o prudencia en otros, pero el resultado es siempre el mismo, no hacer nada. No hacer nada que me saque de lo políticamente correcto. Bueno, y luego tenemos el tema de algunas organizaciones populistas,
se les llama populistas, ellos no se llaman populistas o populares, dicen otros, como queráis, emergentes, ¿no? Y aquí tenemos el problema de lo que se ha llamado la disidencia controlada, ¿no? En qué medida organizaciones de ese tipo son realmente disidencia o aparentan ser disidencia cuando en realidad están controladas por el sistema, ¿no? Que no es un problema tan nuevo, ¿no? Bueno, una curiosidad. Gaza sí, pero ¿qué pasa con Europa? ¿Por qué hay tantas? Es cierto que hay muchos agentes que se están quejando de que la movilización frente a lo que está ocurriendo en Gaza, que es evidentemente terrible, que no es suficiente, etcétera, ¿no? Pero así todo vemos que hay muchos agentes sociales, grupos políticos pronunciándose y tal alrededor de lo que pasa en Gaza. Pero ¿por qué no se dice nada de algo de lo que está pasando en Europa o de lo que puede pasar en unas semanas o en unos meses? ¿Por qué hay esa desproporción, ¿no? Hay una pasividad sorprendente ante todo lo que está sucediendo y también, por relacionarlo de alguna forma, ¿no? Hay una tradición sospechosa en ese sentido, con respecto a las fuerzas que, digamos, se llaman progresistas, de izquierda, etcétera, ¿no? Ya desde hace muchos años son fuerzas que no se atreven a cuestionar nada aquí, pero dicen, pero somos muy progresistas, fíjate, qué solidarios somos con Venezuela o con Cuba, ¿no? Y no digo que eso esté mal, pero bueno, Venezuela-Cuba, Venezuela-Cuba, Venezuela-Cuba. Pero claro, es una solidaridad con territorios que cuanto más lejanos, más fácil, porque menos me compromete, ¿no? Entonces yo puedo ser aquí neoliberal, de hecho, pero decir, fíjate qué progresista soy, qué bien me llevo con Venezuela o con Cuba, ¿no? Entonces es una tradición, vamos a decir, sospechosa, pero a lo mejor puede haber algo de esto, ¿no? Una solidaridad lo suficientemente lejana como para que no nos comprometa a nada significativo, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa con la disidencia en Occidente, ¿no? Bueno, tenemos una serie de fuerzas populares, populistas, anticorporativas, si queréis, en Occidente, ¿no? Por un lado, una fuerza creciente del nacionalismo conservador, por llamarlo de alguna forma, ¿no? En Estados Unidos y en Europa occidental, con muchas diferencias de unos países a otros. Bueno, en Estados Unidos, ¿sabéis? Está el país dividido ya al 50%, ¿no? Pero claro, es una disidencia que ha surgido sobre todo no tanto por razones geopolíticas, sino por la lucha cultural, por la lucha sociocultural. Entonces, las fuerzas que en los ámbitos socioculturales se han posicionado contra lo que era la cultura dominante, se les ha llamado populistas o conservadores, nacionalistas conservadores, etc., ¿no? Y esto es lo que ha dividido a la sociedad al 50% en Estados Unidos y estas fuerzas tienen una fuerza relativa muy distinta en Europa, en unos países y en otros, ¿no? Y luego tenemos una fuerza creciente de los movimientos surgidos en lo que se llama izquierda anticorporativa, izquierda populista, izquierda popular, como queráis llamarlo, ¿no? Por ejemplo, el BSV en Alemania es un partido que de reciente creación a fines de año y han sacado un 6% ya en las europeas. Robert Kennedy en Estados Unidos, el Partido Socialdemócrata que tiene el gobierno en Eslovaquia, ¿no? También desde otoño. Bueno, a Robert Fico ya sabéis lo que le pasó, ¿no? ¿Sabéis quién es Robert Fico, no? Sí. Sí. Al que le pegaron 5 tiros, ¿no? Bueno, como ejemplo, yo creo que esto es una referencia interesante, porque siempre pensamos, bueno, la disidencia contra esto que está pasando es algo imposible, marginal y tal. Bueno, a veces sí y a veces no. Decimos, la disidencia de los gobiernos no es imposible en Europa. Un caso, Hungría. Extrema derecha, populismo. ¿Qué es Hungría? Principio, ideología, democracia cristiana. Contra el posmocapitalismo, es decir, culturalmente se han posicionado en contra de estas culturas de los últimos 30 años, pero sus planteamientos no son distintos de lo que era la democracia cristiana hace 40 años, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero también son, dentro de Europa, los que más se están posicionando contra el atlantismo y contra la guerra, ¿no? Esto es un tema curioso, ¿no? Estamos insultándoles como extrema derecha, populistas y tal, resulta que son los que más se están posicionando contra la guerra, ¿no? Y sin embargo, un Macron que es de la casa Rothschild, dependiente directamente de la oligarquía corporativa, que ha intentado a toda costa llevar a Europa a una guerra mundial, no, ese es, no sé qué es, progresista, liberal, ¿no? Lo que sea, ¿no? No, la extrema derecha son los otros, ¿no? Curioso, ¿no? Los conceptos de izquierda, derecha o centro ahora sirven para muy poco,
Los conceptos pueden existir, pero las palabras sirven para muy poco. Y claro, si esos no sirven, pues normalmente tampoco lo que es extrema izquierda o lo que es extrema derecha, ¿no? Pero bueno, el caso de Eslovaquia. Eslovaquia, el gobierno de Robert Fico, ideología socialdemocracia. También culturalmente contra el posmocapitalismo, en valores y cultura, y también contra el atlantismo y la guerra. Entonces, es un gobierno más reciente que el de Hungría. Si pueden, intentarán irse fortaleciendo poco a poco. No pueden tener todavía posturas tan frontales como las de Hungría, pero así todo ya le ha costado un atentado a Robert Fico. Bueno, otras organizaciones de ese tipo, populares, populistas, emergentes. Tenemos conservadoras en general y cada vez más también de izquierda, ya hemos dicho, este BSV en Alemania, es el partido de Sarah Wagenknecht, o el gobierno de Eslovaquia. Bueno, todas estas organizaciones, yo creo que es importante no fiarse de lo que nos dicen los medios, por lo que hemos comentado, no fiarte de que los medios les llamen A, B, C, D o E. Hay que valorarlas sin prejuicios, pero con prudencia. Esto no quiere decir que alguien que se esté enfrentando al sistema en un ámbito concreto realmente esté intentando hacerlo para defender a los ciudadanos, ¿no? A veces sí y a veces no. Porque hay que prestar atención a lo que llamamos la disidencia controlada. Bueno, otras organizaciones de ese tipo. Bueno, el caso del Partido de los Trabajadores, el partido de Galloway en Inglaterra, que se acaba de crear, se han presentado a unas elecciones parciales en un distrito y han ganado. Han ganado hace 3 meses. Algunos han dicho, yo creo que es exagerado, que esta ha sido una de las razones por las que Rishi Sunak ha convocado elecciones. Porque se sabía que el Partido de la Reforma, el partido de Farage, ¿no?, y estaba creciendo muy fuerte en las encuestas, y esto era una amenaza para el Partido Conservador, pero el Partido Conservador y el Laborista son tal para cual en Inglaterra. Entonces decían, bueno, si pierden las elecciones los conservadores y ganan los laboristas, pues nuestros intereses se siguen defendiendo igual. Pero esto ya es una amenaza para el Partido Laborista, ¿no? Entonces decir, bueno, ahora estos ya no sé ni si se van a presentar a las legislativas que ha convocado Rishi Sunak, porque no tienen tiempo ni tienen organización. Pero bueno, sacaron un 40% en ese distrito en el que se presentaron. Bueno, estos son fuerzas de ese tipo que estaban planteando aliarse en el Parlamento Europeo. Bueno, el problema de la disidencia controlada. Bueno, vamos a ver, ponernos en lugar de estas grandes corporaciones que controlan la opinión pública, controlan lo que se llama izquierda, derecha o centro, y están generando una sociedad con cada vez más contradicciones, cada vez más problemas económicos, sociales, culturales, políticos, etc. Entonces, es casi inevitable que antes o después surja una reacción social frente a esos problemas, ¿no? Entonces, nosotros, las grandes corporaciones, ¿qué hacemos? Pues intentar controlar esa reacción. Entonces, la forma más directa, cuando tienes todo el dinero del mundo, tienes los medios de comunicación, etcétera, pues es crear grupos o manipular grupos que se presenten como alternativos cuando en realidad están controlados por ti, ¿no? ¿Vale? Esto no es algo nuevo, es algo de toda la vida. El fascismo y el nazismo fueron un claro ejemplo. También se ha hablado de que pueden ser disidencia controlada. Algunos han dicho, bueno, la izquierda de los últimos 30 años. Dicen que están en contra del sistema, pero en la práctica no se salen ni en temas socioeconómicos, ni en temas culturales, nada. El fascismo y el nazismo también muy claramente, ¿no?, con un objetivo aparente de canalizar la frustración social en Alemania o en Italia en los años 20 o 30, pero el objetivo real no hubieran sido nada, el nazismo y el fascismo, si no hubieran tenido el apoyo corporativo desde el principio, un apoyo inmenso, económico, político, etcétera, ¿no? El objetivo real era hacer frente a la amenaza que suponía entonces un movimiento obrero que era muy agresivo y la Unión Soviética, ¿no? Esto está perfectamente demostrado por infinidad de estudios, análisis, libros, etc. Bien. Bueno, el problema es ese. Todas las contradicciones de esos últimos 30 años, esos problemas crecientes en Occidente, son un caldo de cultivo para la disidencia en general, pero también para la disidencia controlada, ¿no? Bueno, las organizaciones populares en general han sido cooptadas y esto tapona el espacio de representación de los ciudadanos, ¿no?, mientras sigamos confiando en ellos, claro, ¿no? Bueno,
Algunas claves para detectar cuando estamos ante disidencia controlada o no controlada, o cuando realmente ante un grupo que quiere defender a los ciudadanos. Pues uno puede ser si estamos ante partidos de cuadros o de masas. Es una forma de clasificar a las organizaciones políticas. Pero claro, las organizaciones políticas que realmente quieren representar los intereses de los ciudadanos tienen que ser de masas, casi siempre, ¿no? Salvo excepciones. ¿Por qué? Porque al final las direcciones nunca viven de sí mismas, las direcciones de estos grupos. Alguien les financia, alguien les da el poder, alguien las controla. O tienen una base fuerte o no dependen nunca de ellas mismas, dependen del exterior entonces. De quien les financia desde el exterior, de las empresas, de los medios de comunicación que les dan los votos, que les dan los recursos financieros, etc. Los partidos de cuadros siempre acaban siendo controlados por el poder corporativo de una u otra forma. Si no es el primer año, es el tercero o es el quinto, ¿no? Bueno, esa puede ser una forma de detectar si realmente estamos ante disidencia controlada o no, ¿no? Otra es cómo se posicionan frente a esos retos culturales del posmocapitalismo, de forma demagógica o visceral, ojo, porque el análisis racional es lo que nos permite defender a los ciudadanos, ¿no? Normalmente son las corporaciones las que juegan con los sentimientos, las emociones, las imágenes, porque ellos controlan los medios de comunicación, controlan la industria cultural, y entonces si hay una reacción en teoría antisistema que lo que hace es también jugar a emociones, aparentemente en contra del sistema, ojo, pero normalmente seguramente también están intentando manipular a los ciudadanos. Bien, y luego, bueno, si se presentan como contrarios al sistema en temas socioeconómicos, pero resulta que en temas socioculturales apoyan al sistema, hay que sospechar. Y al revés también. Si en temas socioculturales se posicionan contra el sistema, pero resulta que en temas socioeconómicos apoyan los intereses de las grandes corporaciones, pues también es muy posible que estemos ante disidencia controlada. Bueno, no sé, andamos muy justos de tiempo. Algunas cosas sobre el País Vasco. Bueno, cuanto más pequeño es un territorio, es más dependiente del entorno. Hemos estado también en esa dinámica que hemos comentado sobre Occidente, también nosotros hemos estado sumergidos, con una enorme dependencia del mundo anglosajón, que es el epicentro de ese poder corporativo, ¿no? Esto tiene sus ventajas y riesgos. Claro, cuando el que manda es ese mundo anglosajón, esto nos viene muy bien para posicionarnos correctamente, pero riesgos de no reposicionarse a tiempo si el contexto cambia. Miremos hacia atrás. En las últimas 4 guerras en las que hemos participado, hemos apostado a perdedor. Y eso tiene unas consecuencias impresionantes a partir de ese momento. Bueno, entonces ahí hay los dos factores. El pensar al principio con quién me identifico ideológicamente, si queréis, y otra cosa es quién va a ganar a la hora de apuntarse con uno y con otro. Pero digamos, riesgos de no reposicionarse a tiempo. Y la primera pregunta sería si es posible reposicionarse. ¿Tenemos líderes que puedan reposicionarse ante ese mundo que está cambiando de unipolar a multipolar? ¿Tenemos organizaciones que puedan reposicionarse? Pues eso quizás cada uno lo tiene que ver, ¿no? Y bueno, entonces son algunas ideas sobre si alguien quiere hacer algo en su organización, en su sindicato, en su asociación, pues bueno, pues que intente contactar con alguna persona que pueda estar sensibilizada, pues aglutinar un pequeño grupo de personas, empezar a debatir temas, etc. No me voy a detener aquí. Bueno, hacemos un boletín casi diario. Si queréis, alguno está interesado en recibirlo, lo podéis recibir por Telegram, por WhatsApp o por correo electrónico. En Telegram nos localizáis buscando EKAI Journal. Si no, si nos podéis escribir a esa dirección de correo electrónico y nos decís cómo queréis recibir el boletín y os lo enviamos. ¿De acuerdo? Pues esto es todo. Gracias por escucharme. ¿Preguntas? Cuando hablamos de o hacemos referencia a las élites corporativas, da la sensación como que se va concentrando más que en élites, ese plural se va concentrando en una élite corporativa. Y haya salido, por ejemplo, Rothschild, o pensamos igual en BlackRock, que cuando vas a observar BlackRock se camufla o se ve Vanguard, en Vanguard de State Street. ¿Se puede concretar más ese núcleo duro en cuanto a personas concretas? Porque ha salido, por ejemplo, el oligarca ese ruso, pero al final es un trabajador de Rothschild, o pensamos en Larry Fink, pero es un trabajador de BlackRock. Igual ese núcleo duro, vamos a decir, plumbio,
igual hay pocas decenas de personas. En cuanto a la toma de decisiones, quiero decir, porque al final sería muy difícil coordinar esas élites, podrían tener pugnas entre ellas mismas. Entonces, ese devorarse unas a otras y concentrarse en un núcleo más concreto, si se conocen, o igual es condición sine qua non el anonimato para perpetuarse y poder tomar esas decisiones. Esa sería un poco el... Sí, yo creo que hay algunos que han sido una estrategia de anonimato y otros que no. Por ejemplo, no es un tema tan nuevo. Ya a fines del siglo XIX, en Estados Unidos se pusieron en marcha lo que se llaman las políticas antitrust. No sé si habéis oído hablar de esto. Porque antitrust con el objetivo de que, decían, para mantener la economía y evitar, sobre todo, que el grupo Rockefeller se haga con el control de la economía de Estados Unidos, pusieron en marcha políticas para que dentro de cada sector hubiese un número mínimo de empresas que pudieran competir entre sí, etcétera, ¿no? Y claro, fueron claramente unas políticas contra el grupo Rockefeller, con lo cual había ya en aquel momento, fines del siglo XIX, un control de la economía de Estados Unidos muy concentrado en un grupo familiar concreto, el grupo Rockefeller, ¿no? Y que sigue siendo muy importante, quizás el más importante, uno de los más importantes en Estados Unidos, ¿no? Claro, los Rockefeller no han tenido problemas para actuar públicamente. Incluso un vicepresidente de Estados Unidos fue un Rockefeller. Han trabajado en política en distintos ámbitos. Luego han mantenido un perfil más oscuro, ya más distanciado en el siglo XXI. Pero durante el siglo XX públicamente aparecieron defendiendo políticas sin ningún tipo de problema o de vergüenza, ¿no? Los Rothschild es un caso muy conocido. Pero bueno, nosotros no le hemos dado tanta importancia a los nombres. Al final nos interesa, claramente hay un grupo de X empresas o X inversores, que son los que están detrás de esas empresas, que se llamen de una u otra forma. Hombre, evidentemente la curiosidad no explica a todos, ¿no? Y luego puede tener repercusiones políticas, judiciales o policiales en su momento, pero no tanto desde un punto de vista del análisis económico, desde el análisis geopolítico, ¿no? Hay mucha especulación alrededor de ese tema. Hay un proceso de concentración también que no existía antes, pero que se ha producido en los últimos 10-15 años a partir de la crisis del 2008, que lo has mencionado tú, ¿no? Es el de las gestoras de fondos de inversión, BlackRock, Vanguard, etcétera, ¿no? Que ha cambiado radicalmente la composición del capitalismo occidental, ¿no? Porque estos grandes gestores de fondos de inversión tienen entre un 5 o un 10% en prácticamente todas las multinacionales. No solo en todos los sectores, sino que en el mismo sector, en todas las empresas del mismo sector, tiene un 5 o un 10%. Algo que debía haber sido imposible si tenemos en cuenta todo lo que son las políticas de competencia o hay toda una rama del derecho de protección de la competencia que se supone que está hecha para evitar que pasen esas cosas, pero parece que cuando se quiere miran para otro lado. Pero BlackRock y Vanguard, por ejemplo, se les ha llamado los dueños a BlackRock el dueño del IBEX, porque en las empresas de bolsa en las grandes empresas de la bolsa española, en todas están con un 5 o un 10%. Ahora se habla de la absorción del Sabadell por el BBVA. Detrás del Sabadell está BlackRock y Vanguard y detrás del BBVA están BlackRock y Vanguard, pero también detrás del Santander, ¿no? Es algo que no tiene ninguna lógica desde el punto de vista del funcionamiento lógico del capitalismo, pero que está pasando, ¿no? Pero claro, luego detrás de BlackRock y Vanguard hay inversores concretos. Algunos son grandes inversores, también se ha hablado de inversores que son históricamente relacionados con la nobleza o algunas familias reales europeas. Bueno, pero bueno, nosotros no hemos hecho un análisis detallado de eso, ¿eh? Lo decía más que nada porque cuando das ese pavor, ese miedo que tienen a perder ese mundo unipolar donde se han concentrado como hegemonum, pero luego en cuanto a las posibles represalias de pues, un Nuremberg o ser juzgados, procesados, encarcelados, entonces si no se sabe muy bien qué figuras... No, y sí, claro, sí, en el momento en que si se produce ese contexto, habrá evidentemente investigaciones judiciales y policiales para determinar las responsabilidades de unos y de otros, ¿no? Porque claro, esas responsabilidades no son solo de los últimos propietarios, evidentemente. Esos últimos inversores controlan a mucha gente que ha hecho muchas cosas que no deberían haber hecho, ¿no? Estas élites sí ostentan ese poder sobre esas propias estamentos
que pueden juzgar o pueden... ¿No hay un componente religioso en estas élites oscuras, por Sí. decirlo así? Bueno, vamos a ver. Detrás de esas élites la composición no es la misma ni de país a país ni de generación a generación. Va cambiando, ¿no? Lo que parece es que algunos son meros inversores, menos grandes inversores. Otros están alineados con grupos religiosos, ¿no? Otros con grupos de interés, ¿eh? Por ejemplo, pues hay grupos que son semisectas, por ejemplo, pero en esas semisectas, ¿por qué se apunta a la gente? Pues por interés, porque saben que apuntándose les van a ayudar a medrar profesionalmente. Entonces hay muchos profesionales en las empresas, en la administración, en cargos políticos, que se apuntan a ese tipo de organizaciones porque saben que por eso les van a ayudar. ¿A qué están colaborando? Les da igual. A ellos les van a ayudar, les ayudan a medrar profesionalmente, ¿no? Pero bueno, hay componentes muy diversos, efectivamente. Pero es difícil determinar el peso, pero bueno, hay cosas muy llamativas. Sabemos que hay grupos que son claramente filonazis y otros que son filosionistas, por ejemplo, ¿no? Y que no tienen ningún problema para trabajar juntos, ¿no? Lo que pasa es que también en ese concepto de filonazis hay dos concepciones, porque una cosa es lo que era la ideología nazi, si queréis lo que conocemos por la ideología nazi, y otra cosa es la estructura oligárquica que apoyaba de los grandes inversores que apoyaban el nazismo, que igual era una ideología en la que ellos no tenían por qué creer, ¿eh? Porque normalmente para esos grandes inversores seguramente, por ejemplo, el ciudadano alemán era tan despreciable como el ciudadano de otros países, ¿no? Adrián, dos preguntas. Una, estamos con el discurso ahora en los medios de comunicación de que se está debatiendo la restauración del servicio militar obligatorio en los diferentes países, como has comentado. En concreto, en el Reino de España, la decisión sería del propio gobierno. ¿Qué pueden hacer los representantes vascos que están sosteniendo en este momento a este gobierno? Y la segunda pregunta es, yo creo que a la gente sencilla, yo creo que le cuesta mucho aceptar el que pueda haber hoy en día psicópatas que nos quieran llevar a una guerra, ¿no? Y te he oído hablar alguna vez del concepto de la cosmovisión aristocrática. Igual podrías hablarnos un poco qué significa esto. Sí, vamos a ver. Bueno, primero, con respecto a lo primero, yo creo que lo primero que deberían hacer los representantes vascos, si quieren hacer algo, es trabajar la opinión pública. Porque claro, su fuerza en Madrid para impulsar unas u otras políticas o para frenar determinadas políticas depende de que aquí la gente esté movilizada. Porque si no, les van a decir, ¿pero qué me estás diciendo? Si esto a la gente en el País Vasco no le importa nada, ni hay nadie pidiendo nada, ¿no? Entonces, ellos mismos tienen una responsabilidad muy directa en que la gente aquí, su propia base, primero, claro, esté informada y pueda posicionarse ante el contexto, ¿no? Y a partir de ahí, pues apoyarse en ese posicionamiento para plantear otras cosas en otros sitios, claro. La segunda pregunta. Ah, sí. Bueno, esto nos puede dar para largo. Un momento. Bueno. A ver, en 5 minutos, ¿cómo lo hacemos? Sí. Primero, es importante, creo que ya lo he comentado, que no estamos hablando de pánico ni de Europa ni de los ciudadanos, ¿no? Es decir, cuando decimos, ¿cómo van a hacer eso los políticos europeos? Porque no están pensando en los ciudadanos. No están pensando en lo que les puede pasar a los ciudadanos. Están pensando en los intereses que les apoyan desde atrás. Esos intereses no les importa que desaparezca uno o dos países del mapa. Da igual, están pensando en su propio destino, ¿no? Y además, estos son personas o grupos de inversores, o como queráis, que viven en una filosofía que tiene su origen en la filosofía aristocrática, ¿no? De desprecio de la gente, del vulgo, de la plebe, ¿no? Y esto algo que empezaron a poner por escrito muy claramente a principios del siglo XIX, ¿no? Esto se empezó a trabajar sobre todo en Gran Bretaña, primero con el malthusianismo, que habéis oído hablar igual de Malthus, era un economista británico que vivió entre el siglo XVIII y XIX, que empezó a decir que la población es demasiado, crece más rápido que la producción de alimentos, luego vamos al desastre, hay que tomar medidas, la gente sobra. ¡Pum! Y con eso empezó a saltar la chispa de algo de lo que se han alimentado estas élites durante 200 años, que es que
no es que sobramos, es que sobráis. Entonces ya empezaron a utilizar esa filosofía a principios del XIX para quitar ayudas a los pobres. Estos no hacen más que reproducirse, ¿no? Nos llevan al desastre, ¿no? Bueno, esa misma filosofía de la que se imbuyó la élite británica en principio, y hablo de la élite británica sobre todo porque está perfectamente documentado y luego esto tuvo una influencia en el resto de Occidente, ¿no? A mitad del siglo esto se fusionó con a partir de la teoría de evolución con el darwinismo, lo se llamó el darwinismo social. Los círculos cercanos a Darwin ya desde el primer momento empezaron a argumentar este tema de la teoría de la evolución, de la supervivencia del más fuerte y tal, tenemos que aplicarlo a la sociedad. Eso es el darwinismo social, ¿eh? La supervivencia del más fuerte y aplicándolo a la sociedad, pum, esto junto al malthusianismo que hemos mencionado, se convierte en la ideología de referencia de las élites británicas. Y de ahí surgen inmediatamente la eugenesia. La eugenesia, que eran unas ideología y unas políticas que decían los mejores tienen que reproducirse más y los peores menos. ¿Y esto quiénes son los peores? Pues según el contexto, para unos las razas que no nos gustan, otras veces los pobres en general y otras veces los discapacitados, o a veces mezclándolo todo. Eso era la eugenesia, que tuvo un éxito enorme en los países anglosajones a fines del siglo XIX y a principios del XX, y que luego se incardinó con la ideología nazi. Pero claro, es que son estas mismas élites las que empezaron a apoyar el nazismo desde el principio. Ya hemos comentado que además tenían el reto del movimiento obrero y de la Unión Soviética a partir del año 17. Bueno, pues todas esas ideologías luego fueron alimentándose a lo largo del siglo XX. Bueno, primero apoyaron el nazismo y el fascismo, y después de la Segunda Guerra Mundial cogieron el nazismo y el fascismo, los metieron en el cajón, pero mantuvieron la misma ideología supremacista, antihumana, de desprecio de la gente, y la empezaron a alimentar de otras formas. Por ejemplo, se hicieron ecologistas, pero para ellos la ecología buscada como un instrumento para minusvalidar a las personas, para minusvalidar al ser humano, para canalizar ese desprecio del ser humano que tenían. Esto no es tan raro, no es tan raro. Es decir, hace 3 semanas, creo que fue, en un periódico de referencia de este país, del País Vasco, un escritor, un autor de referencia de ese periódico, muy conocido, no voy a decir el nombre ni del periódico, pues hizo un artículo muy desarrollado diciendo que es bueno que se reduzca la población para que haya más mamíferos, con ese tipo de ideología, ¿no? Y dice, no, esto expresamente, ¿no? Que no hay un propósito religioso ahí detrás relacionado con ese malthusianismo bíblico, evangélico, de predestinación, oculto o filosófico, puede ser, sí. Con ese... Sí, hay teorías que apuntan en esa dirección, pero claro, hay muchas teorías. Por ejemplo, hay teorías que dicen que esas filosofías, que curiosamente yo no soy religioso, pero estos se hicieron inmediatamente a partir del darwinismo social a mitad del siglo XX, curiosamente, porque siempre hemos relacionado, cuando hemos criticado a la religión con el poder, etc., pues estos hacen la reflexión de que las religiones para ellos son un estorbo. Quieren desarrollar estas teorías de la eugenesia, del supremacismo también frente a los pobres, frente a las colonias, y el racismo, ¿no? Pero las religiones son un estorbo. ¿Por qué? Porque tienen esos conceptos de que todos los seres humanos son hijos de Dios, todos los seres humanos tienen alma. Claro, las religiones suelen ser un mix de valores sociales y valores institucionales, si queréis. Entonces, pero ellos se plantean eso como un estorbo. Se hacen agnósticos enseguida, y luego ateos. Y algunos dicen que ahora han desarrollado filosofías incluso satanistas, etc., ¿no? Pero bueno, esa es una teoría. En un discurso de Putin hace 2 años dijo eso, ¿no? Habló de las élites satanistas de Occidente, ¿no? Claro, que ese comentario dio mucho que hablar, porque dijimos, ha dicho satanistas, no ha dicho satánicas, porque satánicas puede querer decir malvados o algo así, ¿no? Satanista no, satanista es una filosofía, una religión que tiene en ciertos círculos una extensión y que tiene para las élites grandes ventajas, porque es casi todas las religiones de una forma u otra te dicen que es bueno hacer el bien, ¿no? El satanismo es la única que te dice que es bueno hacer el mal, ¿no? Pero bueno. Sí, conectando con la pregunta de cuanto a la cosmovisión que tienen y con esto último de
esa visión que tienen igual cristiano evangelista o sionista de pueblo elegido, que después de, pues, de un cataclismo, una guerra o cualquier circunstancia que anule muchísima cantidad de población, queda un reducto de pueblo elegido, vamos a decir. Eso no podría estar conectado, que ante el riesgo de pérdida de poder, la opción de un enfrentamiento nuclear, aún así bajo esa visión ideológica que tienen, de que queden igual hasta favorecidos por tomar esa carta, Bueno, o sea, ese sí, camino. lamentablemente no es solo esa visión, ¿no? En esas élites, y no solo las que tienen esa visión, sino otras élites, pues ya he dicho que hay, por ejemplo, los del entorno de Bush eran criptonazis, ¿no? Rumsfeld y todos esos, no tenía nada que ver con ese entorno sionista, eran nazis, ¿no? O neonazis o criptonazis, como queráis, ¿no? Pues, pero esas élites del último nivel llevan muchos años, y habréis oído hablar de esto, ¿no? Construyéndose búnkeres en Hawái y en Nueva Zelanda, ¿no? Pero claro, búnkeres que no son como los que vemos en las películas de ciencia ficción, ¿no? Son auténticos palacios subterráneos con pistas de tenis, piscinas, etcétera, ¿no? Es decir, como para, si es necesario, meterse ahí y pasar unos años, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿por qué hacen eso? ¿En qué están pensando, ¿no? Pues lo que es cierto, y esto los psicólogos sí lo han analizado mucho, ¿no? Porque normalmente en la calle pensamos, ¿quién va a apretar el botón nuclear provocando una guerra de ese tipo? A ver, para estas personas, y esto psicológicamente está analizado, para estas personas que han estado siempre a la cabeza del mundo, simplemente perder el poder y convertirse en un ciudadano normal es un infierno, ¿no? Es casi peor que la muerte. No te digo nada si además piensan, es que me pueden quitar el poder, igual acabo en la cárcel, igual me pasan no sé qué y no sé cuántos. Es insufrible, ¿no? Prefiero, si me tengo que arriesgar a un conflicto que yo no sé qué pasaré, puedo tener riesgos efectivamente si hay una guerra mundial, una guerra nuclear, pero igual es para mí un riesgo más aceptable, no sé qué cálculos harán, ¿eh? Se habla muchas veces de la guerra nuclear, pero hay que tener en cuenta que también hay muchos escenarios en las guerras nucleares, ¿eh? No siempre es ese escenario que vemos en las películas de ciencia ficción que queda todo el mundo borrado del mapa, ¿no? Entonces, ¿qué cálculos se pueden hacer al respecto? Pues es complicado. Pero desde luego, cuando se están construyendo, y no son 2 ni 3, sino muchos de esos grandes inversores están construyendo búnkeres subterráneos de ese tipo en Hawái o en Nueva Zelanda, pues no es un buen síntoma, desde luego. Bueno, o cuando hacen cosas de estas, ¿no? Como atacar a los radares de defensa antinuclear de Rusia. El que hace eso está pensando en algo, ¿no? O está dispuesto a aceptar algo, ¿no? Arratsaldeon. Arratsaldeon. Un poquito de qué hacer para incidir en Euskadi, que es donde estamos, ¿no? Yo creo que los partidos, bueno, asociaciones culturales, tradicionales, es muy difícil entrar ahí en este momento. Yo creo que todos hemos tomado parte en alguno de esos estamentos y en este momento yo creo que es muy difícil, pero yo creo que sí hay otra posibilidad y, por ejemplo, en torno a Gaurko y bueno, pues también hay alguna otra publicación, digamos, disidente o por lo menos conocida. Yo creo que todos conocemos a alguien de diferentes ámbitos que en este momento es crítico y crítica con lo que nos están ofreciendo y entonces yo la única posibilidad que veo en este momento de organizarnos es pues crear una corriente de opinión y aglutinar al máximo número de personas posibles ante la idea de que esto de que nos están vendiendo no es verdad, no lo queremos y a ver qué tipo de alternativa podemos ir creando, no tanto política, porque yo creo que ya las instituciones están todas corrompidas, sino más como corriente de opinión y... No tanto electoral, quieres decir, porque una cosa es política y otra es electoral, ¿no? No sé si electoral no seríamos capaces, pero bueno, sí por lo menos de presión. Un grupo de presión y que, sí, social evidentemente, y que, bueno, de alguna manera pusiera en aprietos pues a los más cercanos, que yo creo que todavía algo de pudor quizá les quede. Sí. Bueno,
no tengo mucho más que decir. Ya sabes que nosotros somos analistas, no somos agentes políticos ni sociales, entonces alguno dirá, pues es que es muy fácil decir lo que habría que hacer y que luego lo haga otro, ¿no? Pero esa no es nuestra función, alguien debería hacerlo. Alguien debería hacerlo. Y sí es cierto que Internet da posibilidades que antes no existían, para que un pequeño grupo que se mueva activamente pueda llegar a colectivos amplios. Pero bueno, y perdonadme, me tengo que ir. Vale. Pero me estaba avisando a mí mismo con esto, de que me tengo que ir, pero bueno.